Buenos días, niños, niñas. Mi nombre es Lady Gómez. Hoy es jueves 19 de marzo del 2020. Vamos a iniciar el trabajo de hoy con la cartilla del ICFES correspondiente al área y a la prueba de sociales y ciudadanía. Nos corresponden en este momento las preguntas de la 30 a la 36. El tema que se trabaja en estas cartillas es relacionado con la Constitución, derechos y deberes. Buenos días, niños, niñas. Mi nombre es Lady Gómez. Para empezar, debemos conocer qué es el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? La constitución es la carta magna de todo Estado. Es un acuerdo de reglas y normas fundamentales que un Estado soberano tiene para lograr una óptima convivencia. Está expresada de forma escrita normalmente y tiene como objetivo fijar los límites y las relaciones entre los poderes del Estado. En este caso, en el Estado colombiano tenemos tres poderes públicos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, entonces, que la Constitución permite garantizar las libertades y los derechos del pueblo. ¿Para qué sirve una Constitución? Sirve para garantizar y proteger los derechos, para dotar de facultades a los servidores del Estado o servidores públicos, para respetar y proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales de los y las ciudadanas. Sirve además para establecer normas y deberes, libertades públicas, determina la estructura del Estado en el marco jurídico de una nación y sirve para regir normativamente una nación. Para empezar, retomando un poco la historia de los derechos humanos, podemos hacer referencia en el inicio a Ciro el Grande, que fue el rey de Persia antigua. Él fue el primero en hablar de los derechos del hombre, de que las personas tenían derecho a escoger su religión, tenían derecho a igualdad racial, y todos fueron grabados en un cilindro de barro con un lenguaje acaído con la escritura uniforme, conocido como el cilindro de Ciro, que proclamó sobre los derechos humanos y los defendió. A partir de ahí nació el concepto de ley natural. Los documentos que firman los derechos individuales se conocen como la Carta Magna. La primera apareció en 1215, la Petición de los Derechos en 1628 y la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Después apareció la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y los Derechos del Ciudadano y la Carta de los Derechos Humanos, que fueron los precursores escritos de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad, incluida la Constitución colombiana de 1991. Es importante también a la hora de hablar de una constitución y de derechos y deberes, hablar de igualdad. Dentro de la Constitución es importante resaltar la igualdad social, que se caracteriza de aquellos estados en los que sus individuos o sus ciudadanos, sin exclusión, alcanzan en la práctica la realización de todos los derechos humanos, fundamentalmente los derechos civiles y políticos. También hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para alcanzar a una verdadera justicia social, que es el objetivo de toda constitución. La igualdad social supone el reconocimiento de la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. La igualdad es lo opuesto a la desigualdad, desde todos los ámbitos. La desigualdad económica, la esclavitud, el racismo, el rechazo, la discriminación, no solo de género, sino también de etnia, de religión, de idioma, orientación sexual, edad, discapacidad física, mental o intelectual y otro tipo de condiciones de la persona. La igualdad está contenida en todos los derechos de los ciudadanos y en todas las constituciones, que son la base fundamental de los derechos del ciudadano. Bueno, chicos, hemos hablado un poco acerca del tema general que hace referencia a las preguntas que nos corresponden en este momento. Hablamos de constitución, hablamos de igualdad, hablamos de derechos y de deberes. Ahora vámonos directamente entonces a las preguntas que nos corresponden, que son de la 30 a la 36. Fíjense muy bien en el enunciado, lean muy bien el enunciado
lean muy bien cada una de las opciones de respuesta, fíjense muy bien en los detalles. Fíjense muy bien en los detalles y apliquen lo que hablamos de derechos y deberes y de la Constitución. Listo, chicos, nos encontramos entonces.